Ya oramos, ahorita vamos a empezar a compartir la palabra del Señor, a recibir la bendición que tiene el Señor para nuestras vidas y como siempre ya sabemos que lo que nosotros necesitamos hacer es disponer nuestro corazón con fe para recibir la palabra de Dios que es viva y poderosa, pero solamente va a obrar en la vida de nosotros si la recibimos con poder, creyendo que Dios es el que nos está hablando, ¿amén? Solamente nosotros somos instrumentos que el Señor usa para compartir su palabra. El tema de hoy es muy importante. Estábamos antes haciendo unos comentarios y por eso les dije que íbamos a compartir algo hoy muy importante. Yo hice una serie que es acerca de que nosotros debemos ser buenos imitadores de Jesucristo. Y ya se acuerdan que empezamos a ver, ya hemos visto en todas, estamos viendo las áreas en que nosotros debemos enfocarnos más importantes para imitar al Señor. Vimos que lo debemos imitar en el amor, en la obediencia, en la paciencia, en la humildad, ¿cierto? Todo eso. Entonces, hoy vamos a compartir acerca de la paciencia. Es algo importantísimo. Y el título de esta enseñanza es La paciencia de los santos les permite llegar. Amén. Vamos a leer, conmigo, me acompañan en la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3. Hebreos 12, del 1 al 3. Dice la palabra de Dios, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Este es poderosísimo, este pasaje, este versículo de la Biblia. Y ahora vamos a definir qué es la paciencia. Entonces, en el diccionario secular define la paciencia como la capacidad que tiene el hombre para poder soportar dificultades, soportar algo sin perder la calma, hasta lograr su objetivo, hasta conseguir lo que quiere. Amén. Nosotros sabemos que cuando a una persona se le agota la paciencia, ¿qué pasa? La persona se frustra, ¿cierto? Se siente frustrada y se desespera y puede suceder varias cosas, como por ejemplo, esa persona de la frustración y el desespero puede querer huir, desaparecer, o por lo contrario, puede que reaccione violentamente. Amén. Cuando la persona pierde esa calma, se le agota la paciencia. Ahora vamos a ver qué nos dice la Biblia respecto a la paciencia. Entonces, en el diccionario bíblico dice que la paciencia es una virtud. ¿Quién nos da las virtudes? Dios, amén. Entonces, es una virtud que nos da Dios para esperar con una buena actitud de fe y confianza, soportando todas las pruebas hasta alcanzar nuestro propósito, nuestra meta deseada. Amén. Qué hermoso. Fijémonos lo importante que es la paciencia. Amén. Así que paciencia es también resistir con una fe firme, a pesar del dolor, a pesar del desánimo, a pesar de las dificultades, tenemos que resistir con esa fe firme. Amén. Ahora, hay un error que es muy común
entre las personas que confunden la paciencia con la pasividad. La pasividad no tiene nada que ver porque la pasividad es debilidad. Una persona que es pasiva es que es débil y le falta compromiso contra la vida, no se motiva por nada, no le importa nada, ¿cierto? No quiere hacer nada. En cambio, la paciencia, por lo contrario, es una virtud que demuestra fortaleza, es sinónimo, la paciencia es sinónimo de fortaleza, de firmeza, de constancia y de perseverancia. ¿Amén? Así que, y todas estas cosas las necesitamos para crecer espiritualmente, que eso es lo que Dios desea de nosotros. Amén. Él no quiere que nos quedemos pequeñitos, sino que crezcamos espiritualmente, que vayamos como la luz de la aurora, y amén, creciendo, escalando peldaños. Entonces, no podría haber un gran científico, ni mucho menos un gran siervo de Dios que sea inconstante, impulsivo o violento. Amén. Entonces, para esto, para que la persona no sea así, que necesita la paciencia. Amén. Ahora vamos a ver cuáles son los valores y beneficios de la paciencia. Es muy importante. Todo esto estamos recibiendo es para nuestra vida espiritual. La paciencia vemos que es producto de la fe y también nos ayuda a perseverar la fe, la paciencia y a tener esperanza, que la esperanza es muy importante porque una persona que no tiene esperanza está como muerta en vida, ¿cierto? Entonces no tiene como mañana que esperar, no tiene nada que esperar, se siente vacía, hueca, sin nada, ¿cierto? Como muerta en vida. Entonces, la paciencia nos produce esperanza también. Vamos a ver en el libro de los Romanos, capítulo 5, versículos 3 y 4. Romanos 5, 3 y 4. Dice el apóstol Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. ¿Sí ven? La prueba produce y la paciencia también nos lleva a la esperanza. Y ahí en Romanos 15, 4, allí mismo, en el libro de los Romanos, capítulo 15, 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Todo lo que está escrito en la Biblia, la palabra de Dios, ¿para qué es? Para enseñarnos, amén, para que aprendamos. Dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Miren lo importante que es la paciencia y también lo importante que es que nosotros leamos la Biblia. Amén. Porque la Biblia nos consuela y nos da esperanza también. Amén. El leer la palabra de Dios. Amén. Entonces, es muy importante. Ahora, el segundo punto, el beneficio, valor también de la paciencia, tiene un valor muy grande porque nos ayuda a ser obedientes. Amén. La paciencia nos ayuda a ser obedientes a la voluntad de Dios porque se opone al mal y no nos permite que nos domine, no nos deja ser dominados por el mal. Así que aunque estemos sufriendo, aunque sufriéramos como sufrió Job, que vemos la vida de Job, él sufrió tremendamente, nosotros al ser pacientes y perseverar en la obediencia a Dios, vamos a poder ver el gran fin que el Señor tiene para nosotros. Amén. Así como le pasó a Job. Vamos a leer en Santiago 5:11.
Santiago 5:11 dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. O sea, eso lo vemos en Santiago, o sea que si nosotros perseveramos en la obediencia, vamos a ver ese gran fin del que el Señor nos tiene. También el apóstol Pablo dice en Primera de Tesalonicenses 5, 14 y 15, también aquí nos habla de cómo nosotros demostramos la obediencia al Señor siendo pacientes los unos con los otros. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Amén. O sea, con la paciencia que tengamos con nuestros semejantes, estamos demostrándole al Señor la obediencia. Amén. Que es lo que el Señor está pidiendo de nosotros. Amén. Ahora, el tercer punto también, tercer beneficio que trae la paciencia a nuestras vidas es que nos ayuda a guardar la calma y la paz que tanto necesitamos. ¿Quién no necesita paz? ¿Quién no anhela la paz? Amén. Todos, ¿cierto? Nosotros, la paz vale más que todo el oro del mundo, ¿sí o no? Hay personas que pueden ser archimillonarios, pero no tener nada de paz. Entonces, no pueden disfrutar todo lo que tienen. Entonces, la paciencia nos lleva allá, ¿cierto? A la paz y a la calma para poder disfrutar la vida que el Señor nos da. Amén. Porque la persona que es impaciente desea todo ya, al instante, inmediatamente, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que nosotros como cristianos debemos esperar con paciencia en Dios, amén, y el saber que Él oye nuestro clamor, Él nos está escuchando, aunque a veces podamos pensar que no, Él nos está escuchando y Él nos libera de la angustia y nos lleva a la victoria, amén. Pero ¿cuándo? En su tiempo. Amén. Eso nos lo tenemos que grabar también, que no es en nuestro tiempo, sino es en el tiempo del Señor, y ahí es donde viene la paciencia que necesitamos. Así le pasó al rey David y a muchos más en la Biblia, pero aquí vamos a aplicar la experiencia de David. La vamos a usar en el Salmo 40, versículo 1 y 2. Este es muy poderoso y muy importante para que nosotros veamos cómo el Señor obró en la vida de David, porque él fue paciente. Amén. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Si ven lo que les acabo de decir, Él nos oye. Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. El Señor sacó a David de esa desesperación, de esa angustia tan grande en que él estaba, que él se sentía literalmente como adentro de un pozo. Y no solamente, o sea, ni piso firme tenía, sino cenagoso, y sabemos cómo es eso, moviéndose de un lado para otro, ¿cierto? No tenías ninguna estabilidad, y el Señor lo sacó de ahí, de esa angustia tan tremenda, y lo puso en alto. Miren que dice, puso mis pies sobre peña. O sea, aquí el Señor nos muestra claramente que después de estar en un hoyo bien profundo, lo puso en alto. Amén. Le dio una victoria bien grande a David y enderezó sus pasos. Gloria a Dios. Amén. O sea que esa es la paciencia que el Señor quiere que tengamos. ¿Y de quién debemos imitar esa paciencia? Del Señor. Amén. Él es nuestro maestro. Amén.
Él es nuestro divino maestro y Él es el que nos dio el mejor ejemplo de la paciencia. Amén. Como dijo Pedro en 2 de Pedro 3:15, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Amén. O sea que la infinita paciencia que tuvo el Señor Jesucristo para salvar al mundo entero, que ese es su deseo, amor. Amén. Debe de ser nuestro ejemplo a seguir, esa paciencia. Ahora vamos a leer en la Biblia que nos describe cuán grande y hermosa es la paciencia del Señor, que el Señor tuvo. Amén. Y esto es algo tan hermoso, tan poderoso. Vamos a leer en Isaías 53, del 3 al 5, que yo les digo, la verdad, honestamente, hermanos, que esto solamente que sea un corazón tan duro como una piedra o tan frío como un témpano de hielo no lo va a tocar esto que vamos a leer, de ver la paciencia tan grande del Señor. Amén. Y que todo fue por nosotros. Vamos a leer. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Miren esto que sigue aquí. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, él enmudeció y no abrió su boca. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Amén, aleluya. Esa paciencia del Señor Jesucristo tan enorme. Miren, si nosotros estamos aquí es por la paciencia del Señor, amén. Por el amor tan grande del Señor lo llevó a tener esa paciencia por nosotros, y esa paciencia de Jesucristo es la que nosotros debemos imitar, amén. La paciencia es una virtud muy valiosa para la vida del cristiano. El apóstol Pablo, que es el apóstol de los gentiles, de todos nosotros que no somos judíos, él nos enseña, nos exhorta a ser pacientes y a perseverar en la fe y en la obediencia. Amén, a través de nuestra larga carrera como cristianos, para que nosotros podamos entrar en el gozo del reino eterno de Dios. Ese es un gozo al que nosotros entramos, ¿cierto? Cuando entramos en el reino del Señor, somos gozosos, pero necesitamos ser pacientes, amén, y perseverar en la fe y la obediencia. En Hechos 14:22, aquí nos exhorta el apóstol Pablo. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos. Amén. Si ven, él nos está animando, nos está exhortando, dice, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Es necesario, o sea, que cuando nosotros estemos pasando por aflicciones, pruebas, luchas, tribulaciones, debemos saber que eso es lo normal, amén. No es que nos esté sucediendo algo del otro mundo que a los demás no les sucede. Aquí dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en ese gozo del reino de Dios, amén. Pero a pesar
de todas las tribulaciones. La vida cristiana es con certeza la mejor carrera del mundo, amén, ya que nosotros obtenemos invaluables y eternos galardones que no obtenemos en ninguna otra carrera en el mundo entero, amén. Invaluables y eternos galardones en esta carrera. Todos, escuchen, todos podemos ser ganadores y obtener el premio. Amén. Solamente necesitamos una disciplina, ¿ok? Que es la disciplina de la fe y la obediencia a la voluntad de Dios. Yo siempre enseño esto y me conocen que siempre les digo para entender las gemelitas, amén, que son la fe y la paciencia, a ver, la fe y la obediencia, perdón, son las dos gemelitas que tienen que ser inseparables, van junticas, tenemos que permanecer en ellas, amén, la fe y la paciencia, amén, la fe y la obediencia y perseverar en ellas con paciencia hasta que lleguemos a nuestra meta final, amén. Y también hay algo que hace hace la gran diferencia en la carrera que nosotros seguimos como cristianos. Hay algo diferente también que es completamente diferente a todo tipo de carreras y es que nosotros no competimos contra los demás atletas o corredores. No estamos compitiendo los unos con los otros, sino al contrario, nosotros debemos unir fuerzas y apoyarnos, amén, para poder llegar todos a la meta y que cada uno de nosotros pueda recibir ese galardón que el Señor nos va a dar, amén. Entonces, esto se trata de unirnos todos, apoyarnos y empujarnos, animarnos para que todos lleguemos y que todos seamos vencedores. Aquí no se trata de competir, sino de apoyar, amén, de unirnos todos, amén. Dice, y así vamos a recibir nuestro galardón. En el Hebreos 6, del 11 al 12, dice el apóstol Pablo, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Amén. Para poder heredar las promesas del Señor y llegar a nuestra meta. Ahora, ¿quién es que nos motiva? ¿Cuál es nuestra motivación para llegar a esa meta? ¿Qué los motiva a ustedes? El Señor, ¿cierto? Él es el Señor Jesucristo, nuestro Redentor es el que nos motiva para nosotros seguir adelante y querer llegar a esa meta, a ver el rostro del Señor, a estar con Él una eternidad, gozándonos con el Señor. Así que a todos los cristianos nos debe motivar el saber que Jesucristo pagó con su vida por nuestros pecados y Él sufrió gozoso, hermanos, para redimirnos. Ahorita lo leímos nosotros a 2 versículos aquí en la Biblia. Primero, en Hebreos 12:2, vimos que Él, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. ¿Cuál gozo? Porque Él sabía, porque Él estaba sufriendo, Él sabía lo que iba a conseguir con ese sufrimiento, la victoria tan grande, ¿cierto? Que iba a salvar al mundo. Entonces Él con gozo sufrió eso. ¿Por qué? Por amor a nosotros, amén, por amor a nosotros. Y luego también vimos en Isaías 53:11, que dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. O sea, el Señor tenía esa motivación tan grande
para Él. Éramos nosotros, el salvarnos, el redimirnos, el darnos una vida nueva. Entonces, eso nos debe motivar a nosotros, hermanos, amén, a tener nosotros la fe, la esperanza, ser pacientes hasta que lleguemos, amén, porque esto lo hizo todo el Señor por amor a nosotros. Y es un precio que Él pagó invaluable e incomparable. Nada se puede comparar con esto. Y el Señor Jesucristo, pongan atención a esto, por favor, que necesitamos metérnoslo aquí en la cabeza, en el corazón. Él no hizo tan tremendo sacrificio solamente para que nosotros empecemos la carrera, ni para que nos vamos a quedar a mitad de camino, a mitad de la carrera, sino que Él lo hizo ¿para qué? Para que todos lleguemos a esa meta final, amén. Él no nos quiere unos perdedores, no quiere que nos quedemos a mitad de camino, ni que digamos, oh, ya empecé, ahora soy cristiano y con eso ya, y después otra vez me desvío. No, el sacrificio tan grande que hizo el Señor es para que nosotros coronemos, amén, para que lleguemos a nuestra meta. Así que nosotros necesitamos tener paciencia hasta cuando Cristo venga, amén. Hasta cuando Cristo venga, no nos podemos dar por vencidos. En Santiago 5, del 7 al 9, dice la palabra de Dios: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca, hermanos. No podemos ahora darnos por vencidos, no podemos voltear ni siquiera mirar para atrás a ese pasado oscuro que nosotros tuvimos, ¿cierto? Como la mujer de Lot, ¿qué le pasó? Quedó ahí congelada, ¿cierto? Nosotros tenemos es que seguir adelante a nuestra meta, amén, para poder coronar. Así que nosotros tenemos para esto que mantener fija nuestra mirada en Jesucristo para que Él nos dé ánimo. ¿Quién nos anima más que todo? Nosotros nos animamos, nos exhortamos, ¿cierto? El pastor también, pero ¿quién es el que nos da el ánimo a nosotros? No, es el Señor, ¿cierto? O sea que nosotros debemos mantener nuestra mirada en el Señor Jesucristo para que Él nos dé el ánimo, la fe y la paciencia que nosotros necesitamos para que todas las pruebas y los actos negativos que tienen las otras personas con nosotros y también las acechanzas de Satanás no nos desanimen ni nos hagan desmayar, porque esas cosas nos pueden desanimar, nos desaniman, lógico, ¿cierto? Pero entonces si nosotros mantenemos nuestra mirada fija en el Señor, Él es el que nos anima, Él es el que nos da las fuerzas y la fe para continuar, amén. Así que para nosotros debemos perseverar con paciencia, confiando y haciendo la voluntad del Señor para poder obtener su promesa. En Hebreos 10, el 35 al 36, dice la palabra de Dios. Hebreos 10, 35, 36 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén. Así que el apóstol Pablo nos exhorta, hermanos, a pelear la buena batalla. Amén. Él sabe, él vivió, ¿cierto? Él siguió esta carrera y él sabía que había que
pelear, guerrear. Nosotros somos soldados del ejército de Jesucristo y tenemos que pelear la buena batalla y perseverar en la fe. Amén. Haciendo la voluntad de Dios con paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta terminar nuestra carrera. No nos podemos quedar en la mitad. Entonces, cuando lleguemos, vamos a recibir esa corona que Cristo nos va a dar a todos los que lo estamos esperando. Amén. Todos los que estamos esperando en el Señor y estamos esperando su venida, vamos a recibir esa corona que el Señor nos va a dar cuando venga y vamos a morar con Él por una eternidad, hermanos. Amén. Así, todo esto que les acabo de decir está en 2 de Timoteo 4, 6 al 8, si quieren apuntar los versículos. Y en Apocalipsis 14, 12, aquí nos dice, es el apóstol Juan, nos dice que la paciencia, ¿en qué consiste? Vamos a leer. Dice Apocalipsis 14, 12. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué vemos aquí nuevamente? Las dos, las gemelitas. Amén. La fe y la obediencia. De eso se trata. Amén. La paciencia de los santos, hermanos, es la que tuvieron Job, Pablo y todos aquellos hombres y mujeres de fe, quienes preferían morir antes que negar su fe en Jesucristo y desobedecer al Señor. Ellos preferían morir. Amén. Es la paciencia que todos los santos debemos de tener. Amén. Creyendo en Cristo. Esa es la fe. Y haciendo su voluntad. O sea, obedeciéndole hasta su venida. Amén. Así, gozosos, vamos a recibir la corona que el mismo Señor Jesucristo nos va a dar. Amén. Aleluya. ¿Quién quiere ir por esa corona, hermanos? Todos. Amén. Todos. Amén. Todos queremos llegar allá, hermanos. Voy a compartir con ustedes un canto muy bonito. Ya terminamos la enseñanza. Venir vendrá y no tardará. En aquel día todo ojo le verá, y todo aquel que permanezca hasta el final, junto a los ángeles podrá cantar. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la
paciencia de los santos. Pueblo mío, tú que tanto has sufrido, como peregrino en este mundo de dolor, no te afliges ni desmayes, espera en el Señor, en el reino de los cielos, grande es tu galardón. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Mi hermano, tú que tanto has esperado, viene el día en que todo cambiará. Con Jesús y los santos redimidos del Señor, moraremos para siempre con Jesús nuestro Señor. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos.